No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo, la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivencia. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. Me mandaba esta mañana Enric Juliana un mensaje por Telegram con un enlace. ¿Te va a interesar esto?, me decía. Y efectivamente me mandaba una pieza suya muy interesante en la que se hacía eco de una reflexión de un amigo italiano suyo a propósito del último discurso de Carles Puigdemont en Bruselas el pasado 5 de septiembre. El italiano amigo de Juliana señalaba una expresión usada por el expresidente catalán en su discurso: compromiso histórico. Para este italiano, este era el elemento principal en la reflexión de Puigdemont. Leo la pieza completa de Juliana y encuentro muchas claves de lo que podríamos llamar ciencia política italiana y ciencia política chilena. Por la pieza desfilan cineastas como Marco Bellocchio o como Peter Weir. Bellocchio es un veterano director de cine de izquierdas, autor de la reciente serie Exterior Noche, que trata sobre el secuestro y ejecución del líder democristiano Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas. En la serie se apunta una cierta complicidad de los dirigentes de la democracia cristiana y de los servicios secretos de los Estados Unidos, que no habrían hecho gran cosa en favor de una solución negociada al secuestro, porque calculaban que la ejecución de Moro por parte de los brigadistas de Mario Moretti alejaba aún más la posibilidad de un entendimiento entre los comunistas y los democristianos italianos. Peter Weir, por su parte, dirigió en los 80 El año que vivimos peligrosamente, una película sobre la represión anticomunista en Indonesia, nada menos que con Mel Gibson y Sigourney Weaver. Desfilaban también por la pieza de Juliana el prudente secretario del PCI, Enrico Berlinguer, autor intelectual de la estrategia eurocomunista, consecuencia del fracaso de la experiencia de Allende, y el cativo maestro Toni Negri, inspirador y referente en las experiencias autónomas del norte de Italia. En la pieza de Juliana aparecen hasta pintadas en Santiago de Chile. Yakarta se acerca. El desfile se completa con Felipe González y Alfonso Guerra, en su versión juvenil durante nuestra transición, y momificados pero activos como peligrosos zombies en la versión actual. Aparece Adolfo Suárez, los pactos de la Moncloa, en fin, ya conocen ustedes el universo julianesco. El caso es que respondo el Telegram a Juliana. Muy interesante tu artículo, Enric, pero no sé si muchos vamos a entender lo que quieres decir. Quizá Toni Comín sea uno de ellos por ser hijo del comunismo catalán, que a fin de cuentas es casi comunismo italiano. Las derechas empujarán el golpe, aunque sea un golpe 2.0, pero será un golpe, Enric. Permítanme que intente traducir ahora la ciencia política italiana y chilena de Juliana a ciencia política española. Sale en escena José María Aznar. No tiene la sofisticación de los chacales golpistas de la democracia cristiana italiana, ni tampoco de la chilena. Su estilo es español, en modo Fernando VII. Aznar es la espada de Roma que bien a gusto rebanaría el gaznate al Papa Francisco. Aznar se esforzó más en aprender inglés que en estudiar ciencias políticas complejas y practica una ciencia política española cuya gramática parda comparten jueces, empresarios y los pistoleros de nuestra derecha mediática. A la calle contra la amnistía ha ordenado Aznar a una derecha española que cada vez se parece más a los arditi mussolinianos y a los escuadristas chilenos de Patria y Libertad. Y ahora sí, aquí va la traducción de lo que yo creo que quiere decir Juliana. Lo que vamos a ver en las próximas semanas en España, como respuesta castiza a las sutilezas de un Puigdemont que cita a Berlinguer, es a la derecha española en su estado golpista natural. Y lo preocupante no es que saquen a la calle a sus bases sociales, sino que ya tienen listo a su ejército de jueces, mandos policiales y militares y pistoleros mediáticos frente a un PSOE que no parece entender que esto va mucho más allá de la investidura. Esto va del fin del régimen del 78 y del enfrentamiento con una derecha que es mucho más poderosa que los 171 escaños que suman PP, Vox y UPN. Bueno, esto lo escribía yo mismo hace un rato en Contexto. Hoy, en La Base, hablamos de Aznar. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de José María Aznar.
Dina Busselham, que sustituye a Sara Serrano, que sigue malita, mandadle mensajes, nos hace hoy un retrato biográfico del personaje. ¿Qué nos vas a contar? Así es, voy a empezar haciendo un recorrido biográfico de lo que es Aznar y de lo que hay detrás de esa figura de Aznar. Manu Levin descubre la dimensión mediática de Aznar, porque hay una dimensión mediática que tiene que ver con su genealogía, de quién es hijo y nieto, y también por haber sido un gran creador de bulos, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ver cuál es la relación de Aznar con los medios de comunicación y con la mentira, que es una relación que le viene en el ADN, le viene de familia. Vamos a hablar de su padre, de su abuelo, y que después ha aplicado claramente, siendo responsable de algunas de las mayores mentiras que se recuerdan en lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, y como hemos hablado de cine, de Marco Bellocchio, de Peter Weir, podemos citar a Bergman y el huevo de la serpiente, que esto tiene mucho que ver con lo que has preparado, ¿verdad, Ina? Sí, vamos a repasar quiénes son los hijos, hermanos, colegas de Aznar, la Fundación FAES en América Latina. Todos muy centrados en promover los valores democráticos. Hoy nos acompañará también un periodista vasco, Jonathan Martínez. En el País Vasco conocen bastante bien a José María Aznar. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, buenas tardes. Hoy hablamos, como decíamos antes, de José María Aznar, uno de los pesos pesados del Partido Popular, expresidente de España. Lo fue entre 1996 y 2004 y quizás uno de los personajes de la derecha más controvertidos, no solo dentro de nuestro país. Vamos a empezar con un repaso a su dilatada biografía política que deja, como decía, muchos hechos, muchas fotografías y muchas frases polémicas. Empezamos. Joven estudiante de Derecho, Aznar se licenció en 1975, presentándose entonces con éxito a las oposiciones para el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado. En 1979, destinado a Logroño, se afilió a Alianza Popular, obteniendo algunos meses después la Secretaría General del partido en La Rioja. Al cabo de 3 años, en 1982, es elegido diputado a Cortes por Ávila, haciéndose con la presidencia de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 1987. Como consecuencia de la retirada de Manuel Fraga Iribarren en la política activa en 1990, Aznar asumió el cargo de presidente del Partido Popular. En esta foto que podéis ver está precisamente junto a Fraga en el 10º Congreso del partido, donde tomó las riendas en el cónclave que tuvo lugar en Sevilla. Su logro más importante en este periodo fue el de organizar, alrededor de esta formación que sustituía y continuaba el legado de Alianza Popular, el espacio de centro-derecha en España, con políticos procedentes de la extinta Unión de Centro Democrático, la UCD de Adolfo Suárez, y bueno, pues su proyecto liberal, como él mismo describía, tenía como lema centrados en la libertad. Como veis, lo de la libertad y el Partido Popular viene de lejos, no es cosa de Ayuso. Efectivamente, y a partir de ahí, en 1993, le disputa la presidencia del gobierno a Felipe González, ¿no es así? No corras, Pablo. Antes de eso, el joven Aznar quiso proyectarse en el plano nacional e internacional y fue nombrado vicepresidente de la Unión Democrática Internacional y de la Unión Democrática Europea. Y ahora sí, con ese bagaje se presentó a las elecciones de 1993, donde salió derrotado por un estrecho margen de votos. Eso sí, por primera vez en la historia reciente de nuestra democracia, el Partido Popular cuestionó el resultado electoral. Stop the count. Aznar denunciando pucherazo al más puro estilo trumpista en 1993, nada menos, no me lo puedo creer. Así es, Manu. La estrategia de deslegitimar las instituciones la vimos por primera vez en la noche electoral de 1993 de la mano de Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón. Escuchen. Ciudadanos que incluso han podido ejercer su derecho al voto después de la increíble rueda de prensa que acabamos de soportarle al ministro del Interior y a la señora Conde. En este sentido, nuestro partido ha decidido solicitar aclaraciones de la Junta Electoral Central, tanto en lo que significa el funcionamiento extraordinario de las horas de esos colegios electorales, como en lo que significa la rueda de prensa increíble, en nuestra opinión, que acabamos de oír hace breves momentos. Desde luego, el resto de las circunscripciones españolas tienen el índice de credibilidad que tienen los datos que el señor Corcuera ha dado sobre Madrid. Les puedo asegurar que va a ser difícil encontrar en los últimos años un error tan importante en un anuncio del ministro de Interior como el que hemos asistido hace escasos minutos. Arenas, al que ahora, por cierto, recupera Feijóo. Bueno, todas estas declaraciones de los líderes del PP fueron calentando el ambiente frente a la sede en la calle Génova a la espera de que saliera el candidato popular de entonces, José María Aznar. Bueno, la respuesta de los simpatizantes ante la denuncia de Tongo fue precisamente el grito de manos arriba, esto es un atraco. Escuchen. ¡Manos arriba!
Un dato curioso, el rey Juan Carlos I tuvo que llamar a Aznar aquella misma noche y entonces sí el Partido Popular reconoció su derrota. Vaya, Juan Carlos, primero dándole un toque al PP para que deje de cuestionar las instituciones democráticas. Que tome nota Felipe, igual podría hacer lo mismo hoy con Feijóo. Bueno, y ahora sí vamos a uno de los momentos clave de la carrera de Aznar. Corría el año 1996 y el PSOE vivía quizás la época de mayor desprestigio, salpicado por graves escándalos de corrupción. En ese contexto, José María Aznar, dueño de una mayoría relativa en las elecciones, tuvo que pactar con los nacionalistas catalanes y vascos para obtener su primera investidura. Los más jóvenes lo habéis oído muy bien. El primer gobierno del Partido Popular fue posible gracias a un pacto con los nacionalistas catalanes de Jordi Pujol y los nacionalistas vascos de Xavier Arzallus. Otro dato curioso, detrás del tipo sin carisma pero eficaz en los debates estaba un joven periodista de 32 años, Miguel Ángel Rodríguez. Cuentan que uno de los momentos anecdóticos cuando se lo presentaron a Aznar tuvo lugar en un restaurante de Valladolid. Aznar pidió una Coca-Cola y Mar le dijo: si bebes Coca-Cola, aquí no ganarás nunca. Desde entonces el tío del bigote, como se definía a sí mismo, bebió Ribera del Duero y apostó por la imagen del hombre tranquilo con discurso duro, hasta alcanzar la Moncloa y mucho tiempo después. Luego os cuento la polémica de Aznar y el vino, porque sobre Mar y el vino, eso mejor lo dejamos para otro programa. Bueno, y sobre ese primer gobierno de Aznar, ¿qué más nos puedes contar, Pía? Lo cierto es que Aznar mintió mucho en política, pero no se estrenó precisamente mintiendo, sino más bien cumpliendo lo prometido: libertad para la propiedad privada, libertad para que las grandes empresas dejen de estar en manos públicas, y así fue como su primer mandato se caracterizó por una política de liberalización económica con la privatización de las principales empresas públicas: Telefónica, Red Eléctrica, Repsol, Aceralia, Indra, Iberia y Transmediterránea son solo algunos de los múltiples nombres de las compañías que vieron en aquellos años descender o desaparecer la participación del Estado en su capital. También Endesa, protagonista de la mayor operación de privatización de la historia de España. Recordemos, en octubre de 1997 el Gobierno se deshizo del 25,44% de la compañía eléctrica por un importe de 4.207 millones de euros. Esta operación representaba un récord por entonces, pero solo un año después la propia Endesa se veía envuelta en otra venta de mayor calado. En junio de 1998 el Estado vendía más de 300 millones de acciones de la eléctrica con una valoración superior a los 6.000 millones de euros. Otra operación destacada fue la venta en febrero de 1997 de un 21% de Telefónica, que suponía el fin de la presencia pública en el capital de la compañía de telecomunicación. La venta reportó más de 3.786 millones de euros a las arcas públicas y fue denominada la operación del año por la revista Corporate Finance. Entre 1997 y 1998 el Gobierno ingresó más de 10.000 millones con la venta de acciones de Endesa. La coincidencia en el tiempo de estas ventas con las de Repsol, Tabacalera y Argentaria, entre otras, hicieron de 1997 y 1998 los años de mayor intensidad en el proceso de privatización, con ventas que en ambos ejercicios superaron los 12.000 millones de euros. En relación al PIB, las privatizaciones supusieron esos años más de un 2,5% de la producción de la economía española. Así es, Sina, batiendo récords y de fondo la entrada de España a la Unión Europea. Estamos, recordemos, en el año ya 2000 y José María Aznar, con este contexto de fondo, consigue su reelección, esta vez por mayoría absoluta. Sin embargo, en esta segunda legislatura empezaron a surgir toda clase de problemas. Sus medidas en el terreno educativo, social y laboral alentaron las primeras protestas de envergadura, incluida una huelga general en junio de 2002. Efectivamente, problemas a los que se le fueron sumando otros. Por ejemplo, los problemas suscitados por su enfrentamiento directo con los nacionalistas vascos, la grave crisis del hundimiento del petrolero Prestige, el apoyo incondicional a la famosa guerra de Irak promovida por Bush y Tony Blair y, sobre todo, las consecuencias de los atentados del 11M que propiciaron la caída del Partido Popular en las generales de 2004, en las que resultó ganador el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de aquí, Aznar comienza a jugar otro papel dentro y fuera del PP, el del azote a los diferentes líderes del PP hasta el día de hoy. Y bueno, para no extenderme mucho, os he preparado una recopilación de grandes momentos de Aznar con sus declaraciones más polémicas. Declaraciones, por cierto, que en 2010 le valieron para ser nombrado nada más y nada menos que por la revista Foreign Policy como uno de los peores expresidentes del mundo. Anda, ¿y a qué se debe tan honorable título? La revista da varios argumentos por los que Aznar merece el título de peor presidente. El primero de ellos es su postura durante el 11M.
trató de culpar de los atentados en Madrid a la banda terrorista ETA cuando en realidad eran llevados a cabo por extremistas islámicos con la esperanza de castigar a España por su apoyo y a la impopular guerra de Irak, señala la misma publicación. Y otro motivo que esgrime esta revista es la frivolidad con la que el expresidente Aznar se ha tomado todos los temas relacionados con el cambio climático, ¿no? Aznar se ha unido al presidente checo, Václav Klaus, al calificar el calentamiento global como una nueva religión. Criticaban también desde Foreign Policy, recordando algunas declaraciones del Popular en esta materia, como cuando tildó a los ecologistas como abanderados del calentamiento global que tratan de restringir libertades en nombre de una noble causa, como hicieron los comunistas. Además también le tachan de racista, ¿no? O sea, peor imposible, un currículum. Sí, sí. Foreign Policy también critica a Aznar por sugerir que los musulmanes deberían disculparse por haber conquistado España y ocuparla por 8 siglos, por considerar estúpidos a los esfuerzos de diálogo interreligioso y por calificar la elección de un presidente afroamericano en Estados Unidos como un exotismo histórico y un desastre económico predecible. Eso decía sobre Obama. En fin, lo dicho, vamos a ver este vídeo de un repaso a este personaje que ha marcado la historia de España hasta hoy y no precisamente para bien, repito, hasta el día de hoy. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. Ha tenido que pasar 4 años para que por fin José María Aznar reconozca que en Irak nunca ha habido armas de destrucción masiva. La semana pasada el expresidente aprovechaba su intervención en un ciclo de conferencias en Madrid para asegurar que ahora es consciente de que el régimen de Saddam no tenía en su poder armas de destrucción masiva, pero antes no lo sabía e incluso se justificaba afirmando que por aquel entonces todo el mundo creía en su existencia. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Bueno, cometieron el error de atribuir la masacre a ETA cuando... Pero ¿por qué comete el error? Es decir, ¿por qué el gobierno no dice la verdad cuando a la 1 de la tarde los servicios policiales le dicen que ha sido ETA y dice la verdad Ibarretxe cuando la dice, Rodríguez Zapatero cuando la dice... ¿Por qué unos dicen la verdad y otros no dicen la verdad? No, es que no tiene ningún... Usted dijo lo que creía que era verdad. No, lo que me decían que existía. Son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto, existencial, para la continuidad de España como nación. Por muy espesa que sea la retórica embarrada que tenemos que sufrir, lo que está en marcha es una operación de desmantelamiento de la Constitución, porque el secesionismo motorizado por el Partido Socialista, sea lo que sea hoy este partido, cree haber encontrado su momento, aquel que marca el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución. Porque debemos tener la idea clara de que el peligro no viene de fuera, está inducido por una fuerza política, que es el Partido Socialista. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consume. En fin, y despido esta sección de hoy con esta breve recopilación de cómo Aznar también ha sido protagonista dentro de su propio partido, dentro del Partido Popular, por criticar a los diferentes líderes que de alguna manera no eran de su agrado dependiendo del contexto. Dentro vídeo. Yo a Rajoy no le pido ni que sea simpático, ni que sea... Lo que le pido es que acierte, que tome decisiones, que tenga una idea clara de las cosas que hacer y que lo haga. ¿Dónde queda situado el Partido Popular? ¿Aspira realmente el PP a ganar las elecciones? Yo creo que efectivamente ha faltado política. Y cuando los vacíos existen en política, pues los vacíos los cubren otros. Construir es integrar, no fraccionar. Hay muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, fáciles, mágicas, a populismos mentirosos o a populismos falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar. Y llega el momento
de titulares al banquillo. Mete cabecera, Xavi. Al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Compañero. Bueno, lo adelantábamos antes. La relación de Aznar, responsable de alguna de las mayores campañas de fake news de la historia de España, con el poder mediático, le viene de la cuna, de 3 generaciones al menos. Ya su abuelo, un tal Manuel Aznar y Zubigaray, que se murió 10 días antes que Franco, el 10 de noviembre de 75, fue un destacado periodista desde el reinado de Alfonso XIII hasta el final del franquismo, en cuyo régimen también ocupó cargos diplomáticos como embajador de España en varios países, entre ellos Marruecos, Dina. Siempre nos mandáis a lo mejorcito, mano. Ahora os mandamos a Pedro Sánchez de vacaciones también. En 1939, el abuelo de Aznar ganó el Premio Nacional de Periodismo Francisco Franco por sus crónicas sobre la guerra civil. Sí, había un premio de periodismo que se llamaba así, Francisco Franco. También dirigió varios de los periódicos más importantes de la época, como El Sol o La Vanguardia española de Barcelona. El conde de Godó lo nombró director en 1960. El abuelo de Aznar también fue director gerente y uno de los fundadores de la agencia de noticias EFE, y también fue, atención, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. El abuelo de Aznar, fundador de la agencia EFE, esa agencia de noticias neutral y apolítica que solo manda teletipos objetivos y equilibrados, y presidente nada más y nada menos que del APM, un tipo con el Premio Nacional de Periodismo Francisco Franco. Pues es bastante útil saber esto para entender un poco mejor lo que representa la Asociación de la Prensa de Madrid, ¿verdad? Se entienden mejor algunas cosas, ¿no? Un poquito mejor. Bueno, y el padre de Aznar también fue otra joyita del poder mediático franquista español. Manuel Aznar Acedo, fallecido en 2001, participó en la Guerra Civil en primera persona como oficial del ejército franquista, como jefe de falange encargado de las tareas de radiodifusión y propaganda. Después de la guerra fundó los periódicos Hoja Oficial de Alicante y el diario Avance. Estuvo al cargo de la programación de la cadena SER durante 20 años, entre 1942 y 1962. Después dirigió Radio Nacional de España, entre el 62 y el 65, y fue director adjunto de radiodifusión en el Ministerio de Información y Turismo entre el 64 y el 67. En ese año, 1967, se convirtió en el primer director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión. El 13 de febrero de 2013 recibió a título póstumo la Medalla de Oro de la Academia Española de la Radio. En 2013, en plena democracia, Medalla de Oro de la Academia Española de la Radio, al que fue oficial del ejército de Franco y el encargado de propaganda de Falange. Sirve para entender la transición española y la relación del régimen del 78 con la etapa franquista. Efectivamente. Bueno, como decía, José María Aznar, que ahora se pronuncia contra la amnistía cuando es el presidente con récord de indultos, casi 6.000 indultos en su gobierno, es responsable, lo adelantábamos también al principio, de al menos 2 de las mayores campañas de fake news de la historia de este país. También hizo algún comentario al respecto antes Dina. La primera, la mentira, la gran mentira de las armas de destrucción masiva en Irak, que sirvió como excusa para invadir y para destruir ese país. Pero bueno, a Aznar no lo juzga el Tribunal de la Haya por crímenes de guerra, ¿no? ¿Por qué será? Y esa mentira no fue posible solo por la voluntad de Bush, Blair, Aznar y Barroso. Se requirió también, en palabras de Pascual Serrano, de todo un aparato de propaganda mediática, periodistas sumisos, analistas a sueldo del Pentágono colocados en las televisiones, directivos de periódicos con una línea belicista clara, marginación y censura de cualquier voz disonante. Los medios de comunicación nunca han pedido perdón ni han reconocido que formaron parte del engaño, que no investigaron, que no dudaron y que no cumplieron su función de informar con la veracidad en lugar de ser meras correas de transmisión de los gobernantes, dice Pascual Serrano. La periodista Olga Rodríguez contó también en marzo de este año en el diario.es que cuando días antes de los primeros bombardeos los inspectores de la ONU abandonaron el país sin que importara su veredicto, el Pentágono telefoneó a los directivos de algunos grandes medios de los Estados Unidos para indicarles que la prensa estaría mejor empotrada con el ejército estadounidense y no en la capital iraquí, trabajando por su cuenta. Así es. Bueno, se ve que Aznar aprendió bien ese modus operandi del Pentágono de llamar por teléfono a los periódicos y lo aplicó en la segunda gran mentira que también tenemos todos y todas en la cabeza. Es que el gobierno de Aznar llamó por teléfono a los directores de los principales periódicos de España para convencerles de que contaran que la autoría de los atentados del 11 de marzo en 2004 en Madrid era
de ETA. Y no hay que olvidar tampoco la que sería la tercera gran mentira en ese podium, la que intentó instalar a raíz del hundimiento del buque petrolero Prestige, cuando afirmó que no había ningún problema con el naufragio y que las playas estaban esplendorosas, e inició una guerra informativa para evitar en la mayor medida posible que se instalara en la opinión pública la verdad sobre la catástrofe ecológica que suponía el naufragio del Prestige frente a las costas gallegas. Efectivamente, tercera gran mentira. Pero volvamos al tema de la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva, porque no sabemos si fue o no como pago a esos servicios prestados, pero en 2006 Aznar fue nombrado miembro del Consejo de Administración de News Corporation, el grupo mediático más grande del mundo del magnate Rupert Murdoch. Nos suena, ¿verdad? El jefe de Fox News y de los diarios The Times y The Sun, entre muchos otros. El grupo de Murdoch, uno de los principales puntales mediáticos también de la administración de Bush, fue el que lanzó la mentira de las armas de destrucción masiva en Irak y después acabó ofreciendo a Blair y a Aznar cobrar como asesores. Y Aznar aceptó. Puede que fuera como pago a esos servicios prestados en aquella campaña de fake news que sirvió para destruir un país, o puede que fuera como pago a los servicios prestados previamente, porque hay otro pequeño detalle en todo esto. En 1996, los directivos puestos por el gobierno de Aznar al frente de Radio Televisión Española ya intentaron, en concreto la directora general Mónica Ridruejo, dar entrada en una sociedad de capital público promovida por RTVE a la cadena mexicana Televisa y a Rupert Murdoch para tomar posiciones en la nueva televisión digital. Bueno, pues 10 años después, y tras salir Aznar del gobierno, fue él quien acabó siendo fichado con un sueldo millonario para asesorar en News Corp de Rupert Murdoch. Aznar, sin duda, será un buen asesor de un grupo mediático mentiroso, golpista y ultraderechista como es el de Rupert Murdoch. En experiencia fabricando bulos para ser difundidos en los grandes medios, desde luego, no le gana a nadie a Aznar. La verdad que no. Y quizá por eso también, a raíz de su entrada en News Corp, Aznar acabó siendo nombrado también en 2012 presidente del nuevo Foro Atlantic Council. ¿Y a qué se dedica el Foro Atlantic Council? Imagino que a promover la libertad, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, ¿no? No exactamente. Atención porque no os lo vais a creer. El Atlantic Council, cuyo foro preside José María Aznar, entre otras grandes tareas democráticas, resulta que es el principal socio de Facebook para, cito literal, luchar contra la desinformación en procesos electorales. ¿Cómo? José María Aznar y luchar contra las mentiras en procesos electorales. Se me rompe la cabeza. Como lo oyes, Pablo. El responsable de algunas de las grandes mentiras de lo que llevamos de siglo, que intentó precisamente influir en un proceso electoral con la mentira de que el 11M había sido ETA, preside una organización que se dedica supuestamente a ayudar a Facebook a luchar contra la desinformación en procesos electorales. Te tienes que reír por no llorar. Esto es básicamente como poner a Jack el Destripador a reducir la tasa de criminalidad. Pero ¿qué queréis que os diga? Si su abuelo, Premio Nacional de Periodismo, Francisco Franco, fue el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, que lanza comunicados por la libertad de prensa, pues ¿por qué no va a poder andar a asesorar contra las fake news? En fin, así funciona el periodismo. Gracias, Manu. Del trío de las Azores falta usted. ¿Se arrepiente? ¿Se disculpa? ¿Tiene remordimientos por dar apoyo a aquella guerra que dejó, según Bush, al país en manos del terrorismo sectario? No voy a pedir disculpas por defender el interés nacional de España. Lo he dicho muchas veces y lo voy a defender ahora. Más chulo que un 8. En fin, adelante, compañero. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenia. De organizaciones no gubernamentales, asociaciones de estudiosos neoliberales y fundaciones sin fines de lucro está expandiéndose por Latinoamérica con objetivos tan honorables como la promoción de los valores democráticos. La Fundación FAES, de José María Aznar, es tan solo una de las decenas de los cientos de think tanks para los que América Latina es una prioridad. ¿Por qué? Antes de intentar responder a esa pregunta, una breve introducción sobre lo que es esa fundación presidida por el expresidente popular. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, es una entidad privada que, según su propia web, trabaja en el ámbito de las ideas desde 1989. En 2002 se constituyó como resultado de la fusión de otras 5 fundaciones y desde entonces la preside Aznar. Como tiene fuertes vínculos con el Partido Popular, podemos intuir ya el terreno ideológico en el que se mueven. Vamos, básicamente es el laboratorio de ideas del Partido Popular, neoliberalismo en lo económico, conservador en todo lo demás y religioso, por supuesto. En 2007 la FAES se convirtió en la fundación política que más ayudas recibió del Estado español, con una subvención cercana a los 3 millones de euros, según informaba en aquel entonces el periódico Diagonal.
Desde 2017, el grueso de su financiación procede de las donaciones privadas. Para que los seguidores españoles ubiquen todavía mejor la fundación, decir que tras el 11M se dedicó a generar contenidos para apoyar la teoría de la conspiración respecto a la autoría de aquel atentado. Ya eso debería ser suficiente para entender de qué ideas y valores estamos hablando. Pues bien, desde hace más de una década, la fundación está muy presente con distintas iniciativas en América Latina. Desde sus inicios empezaron a publicar informes estratégicos dedicados a la situación política en esta región. En 2012, Aznar hasta presentó un informe en Washington. En Washington, sí. Claro, o en Washington, porque qué mejor lugar que Washington, ¿no?, para hablar del futuro político latinoamericano. El trabajo titulado El Informe FAES América Latina, una agenda de libertad 2012, que presentó en un acto organizado por uno de los mayores think tanks estadounidenses, Heritage Foundation, hablaba del peligro del populismo, obviamente, en la zona de una región dividida entre el eje del mal, defensor del socialismo, y el del bien, ese dispuesto a abrazar el neoliberalismo, o como dicen en el informe, aplicar las políticas económicas sensatas. O sea, que la FAES lleva haciendo amigos en América Latina desde hace más de una década. Y tiene muchos hijos en la región. En su página web reconocen que desarrollan una intensa actividad de relaciones internacionales a través de su red de think tanks en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, así como con pensadores y académicos de todo el mundo. Entre todos, coordinan actividades básicamente para difundir ideas neoliberales que se vayan asentando como una única alternativa a través de toda una playa de portavoces, organizaciones de estudiosos y medios de comunicación que parecen no tener conexión alguna entre ellos, pero sí que están entrelazados. Una de las patas de la Fundación FAES en América Latina es la denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas, cuyas originales siglas son IDEA. ¿Qué es esa idea? Una suerte de foro internacional integrado por ex jefes de Estado y de Gobierno, inaugurado en 2015 por el propio Aznar, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, el expresidente de México Felipe Calderón, entre otros, todo demócratas en busca de garantizar el respeto a los derechos humanos por la iberoesfera. En su declaración constitutiva dicen velar por todo eso, la libertad de expresión, la independencia de los poderes públicos, las elecciones libres y justas. Los integrantes de IDEA son la quinta esencia de todos estos valores. Álvaro Uribe Vélez, Vicente Fox, el propio Aznar o Felipe González. Bueno, el foro surgió como una lanzadera contra Venezuela y su principal eje de actividades se centró en los últimos años en la denuncia del régimen de Maduro y en el apoyo a los regímenes amigos. Si vas a la página de sus declaraciones en la web oficial, verás que en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, sin Maduro no habrían tenido trabajo directamente. Condena la farsa electoral, la represión, el éxodo, con algunas incrustaciones de Cuba y Nicaragua. En 2018 se les suman denuncias sobre AMLO en México y a partir del año pasado hay más trabajo denunciando también a Gustavo Petro. Y una de las últimas declaraciones también denuncia el golpe de Estado en Perú, pero no os hagáis ilusiones. No denuncia precisamente las muertes causadas por la represión desatada por Dina Boluarte. No, a quien denuncia es a Pedro Castillo, que era el que había ganado las elecciones, preso desde diciembre, al que acusa de haber quebrado el orden constitucional. En otra declaración hablan de la estigmatización de la prensa por parte del presidente colombiano y está firmada por presidentes tan conocidos mundialmente por el respeto a la libertad de expresión y al resto de libertades en general, como Lenín Moreno de Ecuador, Iván Duque de Colombia o Mauricio Macri de Argentina. La estigmatización de la prensa por parte de Gustavo Petro. El otro día la revista Semana publicó una pedazo de exclusiva diciendo que Gustavo Petro tenía Asperger, metiendo unas supuestas declaraciones de su hermano, unas declaraciones que el propio hermano desmintió. Pero no se puede responder a esto, no se puede decir que manipulan y mienten porque eso es estigmatizar a la prensa y vendrá la Fundación IDEA a reprochártelo y a decirte que no señales a periodistas. Tiene tela también que lo firme alguien como Lenín Moreno, que ese señor, no olvidemos, ha hecho más que nadie en el mundo para estigmatizar a la prensa cuando expulsó a Julian Assange de la Embajada de Ecuador y se lo entregó a sus justicieros británicos a cambio de un acuerdo con el FMI.
Sigamos, ya que mencionas Ecuador, otro huevo de serpiente que tiene Aznar junto con su fundación es su vínculo de hace años con el todavía presidente, el ex banquero y protagonista de los papeles de Panamá, Guillermo Lasso. En 2011, la editorial Planeta publicó un libro de Guillermo Lasso titulado Cartas a mis hijos, presentado en España por el propio Aznar y por José Creueras, presidente de la editorial y de A3 Media. Lasso también preside una fundación que se llama nada más y nada menos que Ecuador Libre. ¿Quién la asesoró? Pues la Fundación FAES de Aznar. Se pusieron manos a la obra cuando Correa todavía era presidente. En 2021 teníamos ya al banquero ganando la presidencia del país. Luego de la llegada al poder de Lasso en Ecuador, la Fundación FAES participó en un acto organizado por Atlas Network, esa red internacional de lobbies ultracapitalistas al que tantas investigaciones ha dedicado nuestro compañero Julián Macías. Y paralelamente con eso, FAES anunció el lanzamiento del programa FAES LATAM y fichó al expresidente colombiano Andrés Pastrana para darle un impulso. Fantástico, Pastrana, uno de los impulsores del famoso Plan Colombia, que establecía la injerencia de Estados Unidos en Colombia con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Buen impulsor para FAES LATAM. Sí, otro de sus referentes morales, para que se hagan una idea del nivel, es Juan Guaidó, al que desde FAES galardonaron con el Premio Libertad, nada menos, en un acto al que asistieron Ayuso, Almeida y Pablo Casado. Premio Libertad, libertad para autodesignarse presidente, por ejemplo. Premio Libertad, ese reconocimiento de la Fundación FAES que en otras ocasiones entregaron a personajes de la talla de Margaret Thatcher, Mario Vargas Llosa, Luis Almagro o la OTAN, así como organización. Unos estándares éticos inalcanzables los de la Fundación. Para finalizar, les hablé solo de una décima parte de todo lo que a estas alturas está creado y vinculado entre sí. No son organizaciones sin fines de lucro aisladas por la región con el único objetivo de difundir valores. Es toda una red creada para auspiciar, aupar y asesorar a la ultraderecha neoliberal latinoamericana. Organizan eventos, cursos de capacitación. Ahora mismo están en un pleno curso entre Unión Europea y Latinoamérica. Forman a nuevos líderes iberoamericanos y trabajan incansablemente para que cualquier gobierno progresista esté lo más alejado posible del poder. De momento no les está saliendo, pero lo que sí tienen y lo que sí debería de copiarles la izquierda es ese poder de unirse disimuladamente para convencer a millones de personas de que son la única opción viable y sensata. También tienen una descomunal capacidad de financiación, no hay que olvidarlo. Algo que también nos falta a la izquierda, algo que se puede cambiar entre todos suscribiéndote a Canal Red, por ejemplo. En canalred.tv. Gracias, compañera. Y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Manuel por parte de los mayas. López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador, de Santander. Hoy en La Base nos acompaña Jonathan Martínez. Jonathan, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon, quería preguntarte por el papel ideológico de Aznar. Aznar no solamente es un expresidente, es un actor ideológico que, como explicaba Ignacio un momento, ha sembrado sus huevos de la serpiente en toda América Latina y cada vez que interviene en España también manda un mensaje muy claro a la derecha española, además no solamente al Partido Popular. Enrique Julián en su momento hablaba del gran pianista que tocaba los teclados de Vox, de Ciudadanos y del propio PP. ¿Qué opinas de esta dimensión ideológica de Aznar? Lo has dicho muy bien, Aznar está jugando un papel fuera de la política, que interviene dentro de la política tensando la centralidad ideológica que pretendidamente buscaba el Partido Popular y llevándola hacia los extremos de un ultranacionalismo español por una parte y por otro lado una versión muy también ultra del liberalismo económico, del neoliberalismo económico, y no es casualidad que su paternidad con respecto a los líderes de Ciudadanos y su paternidad también con respecto a algunos líderes de Vox haya terminado calando, influyendo en la política y en las decisiones que toma el Partido Popular. Y es bien conocida que la Fundación FAES no solamente defiende posiciones intransigentes con respecto a las políticas de izquierdas y practica un neoliberalismo extremo, sino que ha tenido un papel fundamental en formar algunos de los cuadros ideológicos que han tenido y están teniendo un papel determinante dentro de la política española y concretamente dentro de Vox. Y ahí está la figura de Bardají, por ejemplo, ¿no? Mira. Muy buenas, Jonathan. Yo te quiero hacer una pregunta respecto a las últimas declaraciones de Aznar.
Hay quienes piensan que están hechas en clave interna. ¿Crees que podría suponer estas declaraciones pues un intento de forzar el cambio de liderazgo dentro del Partido Popular? ¿Van dirigidas a Feijóo? Creo que entramos en un terreno de las especulaciones y se habla mucho de cuánto tiempo le queda a Feijóo y si no está ahora mismo caminando hacia su propio suicidio, de forma que el recambio pase por una líder mimada por los sectores más extremos del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que en cualquier caso la intervención de Aznar tiene que ver con dotar de munición ideológica y de músculo social y político al conjunto de la derecha, tensar las calles, y lo hace en una clave que ya conocemos, y es que el Partido Popular, la derecha española en su conjunto, siempre ha necesitado crear y recrear enemigos externos e internos. Los enemigos externos bien puede ser Irak y unas armas de destrucción masiva que no existen, o bien puede ser la Rusia de Putin, pero los enemigos internos siempre terminan siendo los movimientos más a la izquierda y también aquellos movimientos sociales, civiles y políticos que apuestan por la autodeterminación desde sus respectivas nacionalidades. Y en este caso creo que Cataluña le ofrece a la derecha una cuña fundamental para movilizar a los suyos en clave de nacionalismo español, para tensar las calles nuevamente y para hacer que la próxima legislatura de Sánchez, si es que finalmente consigue la investidura, sea un infierno con un ataque múltiple desde lo político, desde lo mediático, desde lo económico. Esta es la vieja tradición de la derecha. Se ha llevado a cabo en España y se ha llevado a cabo en otros lugares, y ahora que celebramos el 50 aniversario del derrocamiento de Allende, creo que Chile fue un ejemplo extremo de hasta dónde es capaz de llegar el poder económico y la derecha para destruir cualquier posibilidad de regeneración democrática. Manu. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Estamos en este programa hablando de Aznar y el nuevo golpismo. Recientemente, hace unos meses, Ayuso y otras figuras del PP hablaban de ilegalizar a Bildu, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es algo que se les ocurriera ahora, sino que eso ya incluso se puso en práctica, ¿no? Años atrás en Euskadi, la ilegalización de la izquierda abertzale, el cierre de periódicos. Te quería preguntar por esto, por cuál fue el papel de Aznar y de su gente en la ilegalización a las listas de la izquierda abertzale o en el cierre de Egunkaria. Bueno, hoy mismo se celebra el aniversario de una manifestación masiva de la izquierda abertzale contra la ilegalización de las listas, una dinámica que continuó durante muchos años. Yo creo que cuando hablamos de José María Aznar, del Partido Popular, hay que hablar siempre de ese tira y afloja entre la negociación y las ilegalizaciones o la persecución o las represalias. De modo que perseguir a determinados sectores políticos se convierte también en una carta de negociación. Y aquí hay una clave, lo hemos comentado muchas veces, pero es bueno insistir en ello. Después del cierre de Egin, inmediatamente después del cierre de Egin, hay una delegación del gobierno de Aznar que se reúne con 3 delegados de Herri Batasuna en Juarros, en Burgos, y después, posteriormente, una delegación de Aznar se reúne con ETA en Ginebra. Y, por cierto, algún día se conocerán las actas de aquellas reuniones que ya se difundieron, por cierto, en copias clandestinas casi en las calles de Euskal Herria y que retratan un Partido Popular muy abierto a atender las peticiones de ETA. Aznar fue sumamente generoso en aquellas negociaciones, con excarcelaciones, con terceros grados, con un plan de retorno de refugiados, y sin embargo, cuando aquello fracasa, la ofensiva es máxima. Y cuando quiero decir máxima, me refiero a que las ilegalizaciones llegaron a un extremo donde, bajo el paraguas del todo es ETA, había grupos sociales, no solamente políticos, sino colectivos civiles, colectivos que defendían las vías pacíficas y que defendían la resistencia pacífica, fueron perseguidos y sometidos a procesos completamente inaceptables e inadmisibles. Y yo creo que ahora mismo estamos en esa mecánica, ¿no? Lo que promovió el Partido Popular durante el referéndum del 1 de octubre y las fechas posteriores fue una persecución en primer lugar en clave de represión policial y después una ofensiva judicial que no ha terminado en la medida en que los jueces todavía tienen una voz, tienen algo que decir, lo hemos visto hoy en el Tribunal Supremo, pueden distorsionar de alguna forma los acuerdos que se alcancen en las mesas políticas. Por eso es importante entender que la amnistía y lo que ocurre en los próximos días no solamente afecta en lo jurídico, sino que afecta también en lo político, y los jueces todavía hoy tienen la capacidad de hacer política y de intervenir en política mucho más de lo que deberían y de lo que es aceptable en una democracia. ¿Qué tal, Jonathan? Estábamos hablando ahora de toda esa red de think tanks, organizaciones sin fines de lucro y fundaciones que ha construido Aznar junto con la FAES por América Latina.
Realmente, si repasas la agenda, ahora mismo están en un evento, Unión Europea, América Latina, neoliberalismo, no sé qué. En tu opinión, ¿qué influencia real se puede decir que tienen estas ONGs? ¿Influyen realmente en las sociedades? ¿Representan algún peligro? ¿Les está saliendo lo suyo o es un poco una cortina de humo que no trae nada al final? Creo que el auge de la extrema derecha en los últimos años en todo el mundo nace precisamente desde esos focos, a veces casi clandestinos y otras veces conformados en forma de fundaciones o de asociaciones, donde se generan estrategias. La izquierda muchas veces ha caído en la superstición, en el error de considerar a la extrema derecha como un grupo de gente inútil, incapaz de llevar adelante unas políticas, gente torpe, y sin embargo lo que vemos detrás es una grandísima elaboración ideológica y sobre todo una capacidad de penetrar en el debate ideológico del día a día, y en los últimos años lo han hecho sobre todo a través de las herramientas digitales y de la promoción de medios digitales que están fundamentados sobre todo en las fake news y también en apelar emocionalmente a las más bajas pasiones de la gente, y lo hacen en clave nacional y lo hacen en clave de odio xenófobo. Yo creo que el papel que ha desempeñado la FAIS y el papel que han desempeñado otras asociaciones y organismos en el relanzamiento de la extrema derecha, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, el impulso que Steve Bannon ha dado a las candidaturas de la extrema derecha a lo largo y ancho de Europa, nos lleva a pensar que hay algo más detrás de lo que muchas veces se ve. No solamente vemos a partidos políticos, hay también gente dándole vueltas a la cabeza para saber cómo derrocar a los gobiernos por cualquier vía, y en este caso estamos hablando de cualquier vía, y sobre todo en un momento en el que cada vez la verdad pesa menos. Ya vemos que Aznar, cuando habla, no tiene en cuenta cuáles son los criterios de verdad o de falsedad de lo que dice. Lo importante es que crea discurso y hace que ese discurso cale, y todavía mucha gente en el ámbito español lo ve como una referencia nostálgica de lo que debería ser la derecha en comparación con un Feijóo, el que muchos ven como blando y como centrista y como un fracaso del propio proyecto del Partido Popular. De modo que ojo a los think tanks y ojo a toda esa maraña de asociaciones que respalda a los partidos y que normalmente hace una labor de zapa muy importante. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Muchas gracias, Agor. Llegamos al final, vamos a acabar con un tema de Alaska que seguramente le suena mucho a Feijóo. En los últimos días, mi novio es un zombi. Hasta el lunes.